Tenemos que en cuanto a leucocitosis, va a haber una leucocitosis en la bacteriana de más de 1000. Tuberculosa también va a haber una leucocitosis, pero menor a 1000. Fúngica menor a 500 y viral menor a 1000. En cuanto a predominio, en la bacteriana va a haber un predominio de polimorfonucleares. En la tuberculosa también, pero más atenuado. En la fúngica, menos del 50% van a ser polimorfonucleares. En la viral, se va a encontrar un predominio linfocitario. En cuanto a hematíes, en la viral va a haber escasos y en la hemorragia, pues obviamente va a haber una cantidad extremadamente abundante de hematíes. En cuanto a glucosa, en la bacteriana va a haber menos de la Oye, a mitad ver, espérame. de... Espérame. Daniel, en la viral, ¿cuál es el fenotipo del líquido cefalorraquídeo en la viral? En cuanto a apariencia, parece claro o como llamado el agua de roca. Ajá. ¿Y cómo están los polimorfos? Los polimorfos están normales o ligeramente aumentados y hay un predominio de linfocitos en el infiltrado. ¿Pero por qué no viene aquí? No anoté el dato. Es que está mal Ah, ¿tú lo hiciste? Sí. Ah, yo pensé que era una tabla que todavía has copiado. Porque aquí lo correcto es que no puede tener ligero predominio de polimorfos, tiene que tener predominio de linfocitos. Sí. ¿Ok? Eso es Es lo que importante dije. que recuerden que la bacteriana contra la viral, eh, el predominio es de linfocitos en la viral y el predominio es de polimorfonucleares en la bacteriana. Recuerden lo que está pasando ahora con el COVID-19, que, que lo que tienes es, tienes una depresión de los leucocitos y a expensas de los linfocitos importantemente. Pero en el líquido cefalorraquídeo aumentan los linfocitos. Muy bien, ¿qué más? En cuanto a la glucosa, Ahora fíjate, me llama la atención que pusiste aquí que en la viral son escasos los hematíes, pero hay algunas meningitis o meningoencefalitis virales en la cual, por ejemplo, la que es por herpes simple tipo 1, tipo 2 o por herpes zóster, este, esa es eh, súper hemorrágica, sí. ¿ok? Nada Ahí más puede haber que muchos hematíes, la más común es por enterovirus y en ese caso se presenta un poco. ¿ok? Está bien. Por eso puse escasos, porque la que más probable se va a encontrar es por enterovirus y no nos va a causar una hemorragia significativa. Esa no, muy bien, de acuerdo. Muy bien. ¿Continúo, doctor? ¿Mm? Adelante. Ok. En cuanto a glucosa, tanto en la bacteriana como en la tuberculosa vamos a tener una disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo a una cantidad de menos de la mitad de la glucemia. En la fúngica, normalmente puede estar normal, puede estar ligeramente disminuida. En la viral va a estar normal y en la hemorragia va a estar normal o ligeramente aumentado. En cuanto a proteínas, tanto bacteriana como tuberculosa van a tener aumento de más de 80, más de 100. En la fúngica de más de 60 miligramos. En la viral va a estar normal o ligeramente aumentada. Bueno, continuando. Para las complicaciones de la meningitis bacteriana tenemos A ver, agudas. recuérdales lo que es lo normal para que lo vean de nuevo. El que está Bueno, al extremo derecho. en líquido cefalorraquídeo los leucocitos normales son 0,5.
con un predominio linfocitario 95% y polimorfonucleares del 5%. No debe haber hematíes, la glucosa debe ser de la mitad a 2/3 de la glucemia y el nivel de proteínas es de menos de 40 miligramos. Tiene una apariencia clara, puede asemejar amarillo paja ligeramente y es translúcido completamente. Oye, entonces fíjate, ¿cuál sería el criterio que tú más utilizarías para diferenciar una meningitis bacteriana de una tuberculosa? Las proteínas. Podría ser la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Pero pues ponle que Bueno, eso. tuviera 100, ponle que tuviera 120 o que tuviera 150, porque tanto la bacteriana Sí. como la tuberculosa tienen más de 80, 90 o 100. O sea, si tiene más de 80 la bacteriana, pues puede tener 140, ¿no? Uh-huh. Y también la tuberculosa. La glucosa también está Sí. reducida a la mitad en las dos. ¿Podría ser la apariencia entonces? No, mira, pues aquí está, según esa tabla que tú hiciste, los leucocitos. En una Mm. tienes arriba de 1000, tienes 1500, por ejemplo, en la bacteriana, y en la tuberculosa tienes menos de 1000, tienes 600. Pero también es muy difícil, más bien tiene que ser la clínica la que te oriente, porque fíjate, hay una cosa que le llaman meningitis parcialmente tratada. Por ejemplo, o sea, el paciente va con un doctor a una consulta privada. Como el niño tiene una otitis o tiene una faringitis, pues va a recibir un antibiótico por vía oral, que va a tener un espectro amplio y que va a tener una, una eficacia pues más o menos baja, no tan, no tan elevadamente eficiente, ¿no? Como un tratamiento intravenoso ya dirigido a un tipo de bacteria. Entonces, esa va a revertir esto que estamos viendo aquí. En la bacteriana deberíamos de tener más polimorfonucleares que linfocitos y resulta que en la parcialmente tratada se invierten los valores y tienes más linfocitos que polimorfonucleares. Entonces es muy importante la historia clínica. A ver, sigue, por favor, pasa a la que sigue. Bueno, las siguientes son las complicaciones, tanto en fase aguda como en fase tardía. En agudo puede presentarse edema cerebral, puede presentar shock, alteraciones de coagulación y convulsiones. En tardías, aunque son raras, pueden ser bastante significativas. Puede ser hidrocefalia, sordera, problemas motores, alteraciones del lenguaje y retraso mental. De meningitis bacteriana sería todo, doctor. Ok, muy bien. ¿Prosigo? Sí, adelante. En cuanto a meningitis viral, otra vez tenemos es una infección o inflamación de parénquima cerebral. Puede presentar déficits motores, sensitivos, trastornos de movimiento, parálisis craneales 3, 6 y 7. Presenta signos meningios y puede presentar alteración de la conciencia. Es básicamente el mismo cuadro que la bacteriana, el agente etiológico es lo que cambia. En cuanto a vectores, tenemos artrópodos que van a inocular virus causantes de encefalitis equina este-oeste, virus del Nilo, los buniavirus con encefalitis californiana, flavovirus, encefalitis de San Luis, adenovirus y enterovirus. El más común, como mencionaba anteriormente, es el enterovirus. Va a causar 85 al 95% de las encefalitis, principalmente de importancia en neonatos y bebés. Siguientes son los ecovirus, que son virus huérfanos virus enterales huérfanos, se les conoce.
y ¿Virus, Coxsackie. perdón? ¿Perdón, doctor? No te entendí. Virus, enterovirus huérfano. Ok. Otros virus que pueden causarlo son todos los herpesvirus, particularmente el tipo 2, los arbovirus, el virus de la coriomeningitis linfocitaria e inclusive el virus VIH. Una pequeña tabla de diferentes virus. Todos estos pueden causar encefalitis o meningitis. En cuanto a patogenia, se van a diseminar por vía hematógena, vía intraneural o neuronal. Hematógena, pues es una infección ya sea de faringe o intestino que se va a diseminar. Luego, vía intraneural es directamente a través del nervio olfatorio, nervios periféricos, desde los pares craneales o desde la mucosa nasal. Y la neuronal, que es más rara, pues es por contigüidad. La transmisión de los virus, principalmente de los enterales, va a ser fecal-oral, oral-oral, respiratoria o vertical. Tienen una incubación de 3 a 6 días, se va a replicar en la esofáringe intestino, se va a diseminar a tejido linfático, produciendo una viremia que va a causar una infección secundaria de múltiples órganos, hígado, pulmones, corazón y cerebro en este caso. En cuanto a cuadro clínico es bastante similar al anterior, fiebre, cefalea, compromiso de conciencia, vómitos en proyectil, va a presentar déficit motor, convulsiones, trastornos visuales, parkinsonismo, mioclonías, mielitis, dependiendo de la severidad. En cuanto a porcentajes de síntomas, se va a presentar compromiso de conciencia en el 97% de los casos, 90% de los casos va a presentar fiebre, algún déficit neurológico en el 87% de los casos, va a haber cefalea en el 81%, alteraciones de personalidad en el 71%, convulsiones en el 67%. Esto también depende de la severidad que presente el cuadro. Nuevamente vamos a tener el signo de Brudzinski y el signo de Kerne que hablé en la clase anterior. Y la tríada clásica, pues cefalea, rigidez nucal y fiebre. Nuevamente la tablita que les había mostrado con anterioridad. Va a presentar un bebé síntomas diferentes a un adulto. Un bebé va a presentar fiebre o temperatura mayor de 36, va a rechazar alimentos o va a vomitarlos, va a llorar constantemente, va a estar irritable, va a tener retracción de la nuca, va a presentar el signo de mollera bombada, va a tener somnolencia o letargo, manchas moretones por todo el cuerpo. En cuanto a un adulto, va a tener vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de nuca, fotofobia, somnolencia, dolor articular y convulsiones. Oye, espérate. A ver, si tiene manchas o moretones, ¿en qué vas a pensar? Porque algo significa, ¿no? O no significa nada. No lo investigué, doctor. Es que eso es lo malo de tomar estas imágenes de divulgación científica porque no son, luego no se adaptan a lo que uno está hablando, pero esto quizá pudiera tratarse de un paciente que tiene Neisseria meningitidis, o sea, una meningitis por meningococo, que es una meningitis muy grave, que tiene una alta mortalidad, es bacteriana. Esta es de bacteriana. A ver, pasa por favor a la que sigue. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, va a presentar pleocitosis de 10 a 250 células por milímetro cúbico. Como mencionamos anteriormente, va a tener un predominio de mononucleares, con un aumento leve de proteínas y una glucorraquia normal. Otras pruebas, al igual que en la bacteriana, se puede solicitar una biometría hemática, una tomografía, resonancia magnética, electroencefalograma, función lumbar, cultivo, pero es más complicado
al ser un agente viral. Y otra vez de elección la PCR por velocidad y especificidad que tiene con el agente etiológico. En cuanto a tratamiento, si se trata de enterovirus, es muy probable que se autolimite. En la mayoría de los virales solo hay que dar tratamiento de sostén, exceptuando casos severos, se puede usar un antiviral específico. En cuanto a los resultados, tienden a ser favorables más que en las bacterianas. Y las complicaciones pues, pueden ser las mismas, igual que en las bacterianas. Bueno, sería todo por mi parte, doctor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Sí, doctor, muy bien, ya voy a compartir. Ok, gracias. Oye, ¿qué saben de Fernanda? ¿Está Fernanda? No sé si está aquí mi compañera, pero al parecer está más estable. O bueno, ¿sí está aquí, Fer? No sé. Creo que no. Ok, muy bien. Está bien. Muy bien, a ver, platícanos de esta cefalea, Alexis. Esto nos va a enriquecer mucho el conocimiento de los diferentes tipos de cefaleas que hay, ¿no? Sí, muy bien, doctor. Buenos días, mi nombre es Sergio Alexis Muñiz y les voy a platicar sobre la cefaleas autonómico trigeminal. Entonces, bueno, vamos a comenzar con que las cefaleas autonómico trigeminal también reciben el nombre de cefaleas en racimos, probablemente mal dichas en racimos, nada más porque abarca un fenómeno de tres síndromes diferentes, en donde las cefaleas en racimos es una de ellas y tiene otras dos que ahorita vamos a ver. Pero bueno, es un grupo entonces de tres síndromes que pertenecen a un grupo de cefaleas idiopáticas, son cefaleas primarias, que quiere decir que sean primarias, que no corresponden a un síntoma de una patología o de algún otro cuadro metabólico o intoxicación u orgánico, sino... Estructural, Ajá, ¿verdad? sí, exacto, sino que, ajá, no son estructurales, o sea que es una patología misma per se. Entonces, estas implican la activación de las vías nociceptivas trigeminovasculares. Ahorita les voy a platicar qué son las vías nociceptivas trigeminovasculares en la fisiopatología y se caracterizan por dolor unilateral localizado en el territorio inervado por el nervio trigémino. Todas estas tres entidades comparten esa característica, aunque tienen diferente duración y diferentes manifestaciones, pero es un dolor por lo general intenso en esta área y que ocurre con la asociación de síntomas autonómicos craneales ipsilaterales. ¿Por qué síntomas autonómicos? Porque hay una activación del sistema parasimpático y una disfunción del sistema simpático. Y esta disfunción en el sistema nervioso autónomo en sus dos componentes me va a traer como consecuencia los síntomas autonómicos. Y entonces la International Headache Society la describe como, bueno, o las describe como cefaleas severas de duración breve, unilaterales y síntomas autonómicos típicos que las acompañan. Entonces, bueno, como les decía, está integrado por tres síndromes, lo que se llama cefalea en racimos o cefalea de Horton, también le llaman cefalea histamínica o cefalea suicida. El ZUNCT, que lo tuvieron que clasificar como un síndrome aparte porque es cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con inyección conjuntival y lagrimeo y se abrevia así. Y la hemicrania paroxística, que es la que le va a corresponder exponer a mi compañera Karen en unos momentos.
Entonces, hablando de su epidemiología, no se conoce demasiado sobre la epidemiología, sin embargo, se tiene que son relativamente raras. Y la cefalea en racimos es, o sea, bueno, la que es en racimos, la que es la tipo histamínica que le llaman, es la más común de las tres. Tiene esta prevalencia en menos del 1% principalmente en hombres, y después de 1900 se comenzó a considerar un trastorno genético. Es un grupo de patologías de los cuales no se tiene mucho su conocimiento sobre su fisiopatología, sin embargo se conocen desde hace 2 siglos, o bueno, al menos la cefalea en racimos, se conoce desde hace 2 siglos y se tiene bien clasificada y pues sí, bien, se sabe muy bien sus características clínicas, más no su fisiopatología. Y bueno, en un 7% de los pacientes que han padecido cefaleas en racimos se ha encontrado un antecedente heredofamiliar en algún miembro de la familia que también padecieron o refieren haber padecido cefaleas en racimos. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿los síntomas remiten con la edad? Pues es un tema que una pregunta que sigue siendo demasiado debatida entre pues los que se dedican a investigar esto. Como les mencionaba, es una disfunción en la vía, bueno, perdón, en el sistema trigémino vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que en cráneo, a nivel de cráneo, los grandes vasos intracraneales, incluyendo la carótida interna, incluyendo vasos piales y vasos durales, y los grandes senos venosos, están rodeados de fibras no mielinizadas que tienen conexiones con el nervio trigémino. Entonces, esta conexión es una conexión trigémino nociceptiva, por eso el recorrido de este dolor es a través bueno, más bien, la manifestación de este dolor es a través del recorrido del nervio trigémino. Y son fibras no mielinizadas que van hacia la primer fibra del trigémino, que es la ocular, la oftálmica, perdón, específicamente a su fibra supra orbitaria. Y entonces estos estímulos van hacia, bueno, en este caso se escribe hacia el hipotálamo, eh, por la vía aferente, y regresan por la vía aferente, que es el nervio facial, y así es como se produce el dolor. Sin embargo, no se tiene mucho conocimiento de cómo se origina esto, pero porque hay un debate entre si es de vía periférica o de vía central. Pero se dice que el hipotálamo es el origen de esta patología, como les menciono, en específico del núcleo supraquiasmático, que podemos ver aquí, sobre el quiasma óptico, y esto se sabe porque mediante estudios de PET se ha encontrado activación de sustancia gris hipotalámica cuando ocurre una crisis de cefaleas en racimos. Ahorita vamos a ver por qué le llaman cefalea suicida, es muy fea. Y bueno, la disfunción de la vía hipotálamo trigémino, que ya les mencioné el por qué. Y bueno, se acompaña de fenómenos autonómicos, como les digo, o sea, una disfunción del sistema nervioso autónomo por activación del nervio trigémino y de nervios parasimpáticos. Y bueno, hay una activación patológica del reflejo trigémino facial en el tronco encefálico. El reflejo trigémino facial es el reflejo de parpadeo cuando se estimula alguna fibra del sistema del nervio trigémino. Y entonces, como les decía, el nervio trigémino es aferente y regresa por el nervio facial de manera eferente, como pueden ver aquí en este esquema. Entonces, bueno, esta activación parasimpática, eso es muy importante. A ver, repite eso último. ¿Cuál es aferente? Aferente es el trigémino y... O sea, ese va de afuera adentro. Ajá, de afuera adentro. Y eferente regresa con el nervio facial y esto produce un parpadeo reflejo. Ok. Entonces, bueno, sí es muy importante tener en cuenta que aquí hay una activación parasimpática, y el hecho de que haya una activación parasimpática pues va a implicar que los vasos intracraneales, en específico la carótida interna, está dilatada pues por el mismo efecto parasimpático.
Entonces, como sabemos, aquí tenemos en este esquema la división de la carótida externa, que es esta que está cortada, y la carótida interna, que es esta que pues se dirige hacia superior. Este es el ganglio cervical superior, este es de origen simpático, y vean que emite sus diferentes ramas, ¿verdad? Entre ellas, este plexo periarterial que rodea a la arteria carótida interna, que es de origen simpático, vean, viene el ganglio simpático cervical superior. Y entonces, aquí se dice, entonces la bibliografía, que el plexo simpático periarterial se comprime cuando la arteria se dilata por efecto parasimpático. Entonces, ya está la activación parasimpática, comprime al plexo periarterial y esto va a ser lo que va a producir una disfunción simpática. Es muy importante entonces tener en cuenta que es una activación parasimpática, les repito, con una disfunción simpática porque esta patología, bueno, si este dolor de cabeza, esta cefalea, tiene síntomas autonómicos. Ahorita vamos a ver cuáles, tanto parasimpáticos como de disfunción simpática. Ahora sí, empezando describiendo la cefalea en racimos como tal, como les mencionaba, es el subtipo más frecuente de las tres, es la que se conoce también como cefalea de Horton o cefalea histamínica. ¿Por qué cefalea histamínica? No porque tenga un componente histamínico realmente, sino porque está caracterizada por secreción nasal, por lagrimeo y por inyección conjuntival, pero por eso le llama histamínica, ¿verdad? Como si fuese una alergia. Sin embargo, pues ya vimos cuál es el origen y no se menciona que sea debido a alergénicos. Y se le llama también cefalea suicida porque, aunque las tres tienen un patrón diferente, son muy intensas las tres. Hay unas, en el caso, por ejemplo, ahorita vamos a ver que esta tiene dos presentaciones, la episódica y la crónica. La presentación crónica es que duele bien intenso durante muchas semanas y entonces por eso hay pacientes que se suicidan porque el dolor es demasiado intenso, ¿verdad? En el 70% la localización es retroorbitaria, sin embargo, también puede ser supra o infraorbitaria. En general, periorbitaria o también puede ser en área temporal o incluso en área occipital, pero es muchísimo menos común. Se menciona que es en adultos jóvenes que debutan a los 30 años con esta patología, en una relación de 4:1 con respecto a las mujeres, y la prevalencia es como ahorita lo vimos, del 0.5 al 1% por cada 1,000 habitantes. De esta, la cefalea en racimos como tal es de la que más se tiene conocimiento, de las otras pues un poquito menos, pero bueno, ahora sí. Entrando a sus manifestaciones clínicas, se tiene que es un dolor muy intenso, muy intenso, insoportable e intolerable, así lo refieren los pacientes. Es unilateral, ¿sí? De corta duración. Las crisis pueden durar de 15 a 30 minutos o incluso hasta 180 minutos, como ahorita lo vamos a ver en los criterios diagnósticos de la IHS. Y son periódicos, o sea, pueden ser que duren 1 cada 2 días, o sea, que dé un episodio una vez cada 2 días o 8 incluso en un día. Pero ahorita vamos a ver los dos tipos de presentaciones clínicas. Entonces, como pueden ver aquí en el esquema supraorbitario, les digo, con más comúnmente retroorbitario, pero también puede presentarse supraorbitario o temporal o en general periorbitario. Tiene la característica de que tiene un inicio y fin abruptos y que los pacientes están inquietos durante los ataques y esto nos puede ayudar al momento de interrogar al paciente, pues orientarnos un poquito más por esta patología. Esto es muy importante recalcar que es de predominio nocturno, incluso está relacionado con el sueño REM. Y muy importante también decir que tiene ataques cíclicos y estacionales, o sea que al paciente puede tener un periodo de remisión larga, pero en la misma época del año, por ejemplo, en primavera o en verano, de todos los años va a padecer esto. O incluso hay pacientes que nada más tienen un episodio, bueno, sí, un episodio de estos en su vida. O sea, es hasta cierto grado heterogénea en ese sentido. Y los factores que la exacerban es el alcohol y los vasodilatadores. Entonces, hay que también interrogar sobre ello. Y como pueden ver aquí en el esquema, está caracterizado por lagrimeo,
también se caracteriza por un edema periorbitario, ¿sí? Inyección conjuntival y congestión nasal del mismo lado, de donde está dando el dolor de cabeza. Entonces, estos síntomas, y más bien signos en este caso, serían lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal. Todo esto es debido a la activación parasimpática. Ya sabemos, ya les explicaba ahorita. Y ya sabemos que esa activación parasimpática me trae consigo una disfunción parasimpática, o sea, la ptosis y la miosis. Recordemos, ¿por qué una disfunción? Porque sabemos que el sistema simpático produce midriasis, ¿verdad? Pues cuando son situaciones de riesgo o huida, pues la pupila se dilata, pues, o sea, dicho burdamente como para ver más, estar más alerta. En este caso, como es una disfunción, por eso ocurre miosis y hay ptosis acompañada de edema periorbital. Entonces Entonces, entonces hay disfunción simpática con hiperactividad parasimpática, ¿verdad? ajá, Ok. así es. Y por eso hay que aprenderse que por eso es autonómica trigeminal. Ahora, como les mencionaba, tenemos dos presentaciones clínicas. La forma episódica, en la cual los ataques tienen una duración breve, como ahorita veían, eran de 15 a media hora, pero aquí incluso lo mencionan de 15 a 180 minutos, muy dolorosos y suceden a diario durante algunas semanas. O sea, imaginen estar teniendo un dolor intenso, por lo menos, o sea, a lo mejor 15 minutos o media hora, pero diario durante varias semanas. Y después va seguido un periodo de remisión. La forma crónica es que no hay periodos de remisión significativos entre los ataques, porque en promedio un ataque puede durar seguido entre 6 a 12 semanas, mientras que las remisiones incluso pueden durar hasta un año. Pero esta es la forma episódica, como les decía, que pueden ser que se dé uno cada 2 días, o diario durante semanas, o 8 en un día, es un patrón variable. Pero aquí lo relevante es que sí hay periodos de remisión entre uno y otro ataque. Y en lo que se convierte episódica, eso se le llama periodo de, sí, como de transición. Sí, pero ya se convierte de forma crónica y ahora sí es un dolor que no tiene periodos de remisión, que es seguido por durante 6 a 12 semanas y entonces probablemente es tener un dolor tan fuerte porque es muy, muy intenso e insoportable lo que lleva a los pacientes a suicidarse. Es feo, Ok, entonces estamos hablando de la cefalea en racimos, que también se llama, también algunos le llaman cefalea clúster. Acuérdense que en inglés clúster quiere decir racimos. O sea, como si tú colgadas en un arbolito de Navidad, esferitas así, una arriba, una en medio, una abajo, otra más abajo, o racimitos de uvas. Bueno, ocurren en periodos, varios periodos durante el día. Uno muy, muy importante es en la noche que despierta al paciente. Y con todos los síntomas que ya el doctor nos ha dicho, que hacen que el dolor sea muy característico. Vean qué diferencia tiene con la migraña. Este no es un dolor pulsátil. Puede decir el paciente que es pulsátil, pero habitualmente es un dolor fugitivo, como si te clavaran un cuchillo ahí en la región temporal, en la región supraorbitaria o en la región periorbitaria. Muy bien, ¿qué más, doctor? Sí, así es, doctor. Y sí, y bueno, aquí les tengo nada más que es un curso recurrente con remisiones durante varios meses o años. Sin embargo, aproximadamente un 10 a un 15% de los pacientes tienen síntomas crónicos sin remisión. Es lo que o sea, es para englobar tanto la presentación episódica como la presentación crónica. Y vean este paciente que encontré, vean cómo se le nota un marcado edema periorbitario, inyección conjuntival, seguramente ha de tener lagrimeo. Bueno, pues si tiene inyección conjuntival, seguramente lagrimeo y probablemente secreción nasal del mismo lado. Y es un hombre, acuérdense, predomina sobre las mujeres. Entonces, para ello, la International Headache Society lanzó estos criterios para poder hacer el diagnóstico de cefalea en racimos. Y bueno, al menos 5 ataques que cumplen los criterios B y D, vamos a ver cuáles son. Es dolor intenso unilateral, orbital, supraorbital o temporal, como les decía, con duración entre 15 a 180 minutos. Que el dolor se acompañe al menos de uno de los siguientes síntomas.
inyección conjuntival ipsilateral o lagrimeo, edema palpebral ipsilateral, sudoración frontal y facial ipsilateral, miosis o tosis ipsilateral y sensación de inquietud o agitación. Que los ataques tengan una frecuencia de 1 cada 2 días o 8 al día y que no sean atribuibles a ninguna otra alteración. Entonces, prácticamente, como si se dan cuenta, es las manifestaciones clínicas. O sea, en esto se basaron para describir las manifestaciones clínicas y hacer los criterios diagnósticos. Entonces, es muy específico. Y bueno, entrando a su terapéutica, está basado en 3 pilares bien importantes. La educación del paciente, en el cual le tenemos que decir que tiene que evitar los factores que lo exacerban, como el alcohol, como los vasodilatadores. Si el paciente tiene alguna cardiopatía isquémica, ya sabemos que pues se utilizan vasodilatadores, pues bueno, ahí hay que ver, ¿verdad? Y es importante también evaluar aquí si el paciente tiene cardiopatía isquémica, porque pues el tratamiento de la crisis, ahorita vamos a ver qué son los triptanos, y pues acuérdense que tiene una relevancia bien importante en este tipo de pacientes, este grupo de fármacos, ¿verdad? Y bueno, el manejo de la crisis aguda en su periodo agudo y el tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico, a su vez, va a ser el tratamiento de transición y el tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Entonces, bueno, el tratamiento agudo se va a basar en oxígeno al 100% con dispositivo de alto flujo. Ahí mencionaba la bibliografía, una máscara con reservorio, alto flujo. Fíjense, 7 a 12 litros por minuto, o sea, bastante flujo, por 15 minutos máximo. Y pues sí hay que tener especial consideración de que como es oxígeno al 100% y alto flujo, no puede durar de más de 15 minutos porque el encéfalo puede sufrir después, bueno, los tejidos en general, ¿verdad? Y bueno, o también si se disponen de triptanos, el triptano de elección es el sumatriptán, 6 miligramos por la vía subcutánea, específicamente por la vía subcutánea es de elección. Si no se tiene, se puede optar por sumatriptán intranasal, 10 a 20 miligramos pulverizados por una sola fosa nasal, con un máximo de 40 miligramos en 24 horas. Aquí me pasó a decirles que si se le administra al paciente una dosis de sumatriptán y no responde a la hora, todavía se le puede poner otra dosis con duración por lo menos, con un intervalo por lo menos de 1 hora, pero no se puede pasar arriba de esto. En un día no se pueden dar más de 2 dosis de sumatriptán y incluso la segunda dosis ya es un poquito más peligrosa. Ahora, cabe resaltar que este tratamiento, pues, o sea, es muy, o sea, o más bien el hecho de que un paciente tenga cefalea autonómica trigeminal lo tiene que ver el neuro sí o sí. Y entonces, también puede usarte solmitriptán intranasal, 5 a 10 miligramos pulverizados en una fosa nasal con un máximo de 10 a 20 miligramos 24 horas, pero de elección es el oxígeno y si no se dispone es el sumatriptán, o más bien si no se alivia, sumatriptán. Ahora, en cuanto al tratamiento de transición, que es cuando le decía que la patología no es el episodio como tal, sino que ya está en el periodo en que va a convertirse en crónico, aquí se da un corticosteroide. La prednisona, vía oral, con una dosis de inicio de 60 miligramos por 3 a 5 días. Aquí no es un punto, es un guión. Y después hay que ir reduciendo 10 miligramos cada 3 días hasta completar su completa remisión, la completa supresión de la dexametasona. Pues ya sabemos los efectos que tiene a nivel de la médula suprarrenal, ¿verdad? Y también se puede optar por un bloqueo anestésico del nervio occipital mayor, pero esto tiene que estar hecho por un anestesiólogo, no sé si lo hacen los neurólogos, bueno, médicos que estén certificados para hacer esto, porque pues mencionaba la bibliografía que era un poquito complicada. Y el tratamiento a largo plazo, Eso lo hacemos los neurólogos mucho, yo lo hago todos los días, a cada rato. Muy bien, doctor, sí. Es que no sabía eso, como a lo mejor como la bibliografía de ser gringa, pues por eso. Y no, bueno. realmente no tiene mayor complicación, ¿eh? Es una inyección subcutánea o en los músculos pericraneales. Es que el nervio, en la protuberancia occipital, por ahí, fíjate dónde están inyectando. Tú localizas el punto central por arriba de una apófisis espinosa
Después con el otro dedo tocas la protuberancia occipital, localizas el sitio del dolor. En la protuberancia occipital de cada lado pasan dos nervios. Uno es el occipital mayor, que va por arriba, y abajito va otro, que es el occipital menor. A ver, ¿no están aquí señalados? Están muy chiquitos, pero este es el occipital mayor, ¿no? Que alcanzo a ver aquí, que es el ramas del occipital mayor. Sí. Y el Ok, y occipital más menor sería abajito, este. el menor, un poquito más abajo y afuera, está el menor. Entonces, fíjate cómo están exactamente sobre la protuberancia occipital, y pues como su nombre lo dice, pues está, si haz de cuenta, boludito ahí. Es muy fácil que se comprima ese nervio. No lo aplico todos los días por motivo de la cefalea clúster o cefalea en racimo. Lo aplico con motivo de otra neuralgia que se llama neuralgia del occipital y que antes le llamaban neuralgia de Arnold. Se la pueden leer. Es una condición muy frecuente que es muy útil conocer este procedimiento porque alivia muchos dolores de cabeza de muchos pacientes. Muy bien, a ver, continúa. Muy bien. Sí, y como les mencionaba, ya el tratamiento a largo plazo igual es profiláctico, ¿verdad? El tratamiento de elección es verapamilo con una dosis inicial de 80 miligramos cada 8 horas o 120 miligramos cada 12 horas si es la presentación de acción retardada, y con una dosis de mantenimiento de 240 a 720 miligramos al día por 2 a 3 tomas. Sin embargo, hay que tener en cuenta la toxicidad cardíaca o más bien los efectos cardíacos que tendría el verapamilo. Si no se dispone, se dice la bibliografía que, o más bien, el tratamiento de segunda elección es el carbonato de litio. Sin embargo, sabemos que el carbonato de litio, pues no hay en México, como lo vimos en psiquiatría. Y bueno, acuérdense que aquí no hay como que una dosis específica, sino que se tiene que alcanzar una concentración en suero de 0.75 a 1.5 mil equivalentes por litro. Y el topiramato de 25 a 200 miligramos por día, hay que irlo escalando lento y progresivamente por sus efectos. Bueno, el carbonato de litio tiene efectos renales y tiroideos, y el topiramato no recuerdo de sus efectos como tal, pero sí se tiene que ir escalando lento y progresivamente hasta alcanzar los 200 miligramos por día. Y bueno, pasando al ZUNCT, mi compañera les va a dar hemicrania. Bueno, el ZUNCT es una cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración, de inyección conjuntival y lagrimeo, es lo que significan las siglas. Y bueno, es uno de los 3 síndromes que engloba las cefaleas autonómico-trigeminal, recordando. Igual también es una cefalea primaria todavía más rara que la cefalea en racimos. Es muy parecida porque también tiene localización orbitaria o temporal, pero aquí la intensidad se describe un poquito menor, es moderada, es pulsátil, inyección conjuntival y lagrimeo. Esta cefalea es de menor duración, ataques entre 5 a 240 segundos, o sea, entre 5 segundos a 4 minutos, pero con frecuencias es la que mayor frecuencia tiene de las 3, hasta 200 ataques al día. Y como pueden ver, sus picos no es en la noche, sino que es en la mañana y en la tarde. Tiene una distribución bimodal. Y los factores precipitantes es al tocarse el cuero, bueno, más bien la piel cabelluda o la cara, lavarse los dientes, afeitarse, cualquier estimulación que se haga en la cara a estos pacientes les puede desencadenar el dolor. Y aquí la proporción baja un poquito más, sin embargo, igual los hombres es 1.5 por cada mujer, y aquí el debut es un poquito más grande, a los 50 años, el otro a los 30. Es muy parecido, pero bueno, los criterios diagnósticos es al menos 20 ataques que cumplen los criterios BAD, ataques de dolor severo unilateral, orbitario, supraorbitario, temporal, como todo lo que ya les dije de carácter punzante, entre 5 y 240 segundos de duración. El dolor se acompaña de inyección conjuntival y lagrimeo ipsilateral, igual que el anterior. Los ataques tienen una frecuencia de 3 a 200 al día, o sea, son pequeñitos de segundos, pero pueden ser muchos y no están atribuibles a ninguna alteración.
Y la terapéutica, este síndrome generalmente sí se describe que es refractario al tratamiento, es rebelde, pero se ha empezado a estudiar el uso de la motrigina, carbamazepina, gabapentina, topiramato, incluso la lidocaína intravenosa ha mostrado un buen efecto como abortivo, e igual también un bloqueo nervioso occipital. Y pues ya por último, aquí les presento, mi compañera va a exponer entonces pues nada más para que en casa chequen esta tabla comparativa, que sí me parece muy útil, de la duración del dolor y la frecuencia de los ataques, que es lo que hace diferentes cada uno, el predominio horario, si se acuerdan en racimos es de la noche y aquí es en la mañana y en la tarde. La intensidad pues también aquí es severa y severa aquí es un poquito más leve. Y la respuesta de la indometacina es porque se hace una prueba terapéutica con indometacina para ver si se quita. Si no se quita, sí se estaría hablando. Si no remite este dolor, estaría hablando entonces de que sí es una cefalea de origen trigémino autonómico. Y pues aquí también el sexo, para que lo chequen. Y ya con eso pasamos con mi compañera Karen para que de lo de hemicrania paroxística. No sé si tengan alguna Oye, pregunta. muy bien, muy, muy buena presentación, te felicito. ¿Alguien tiene alguna pregunta Gracias. para Daniel? No, yo soy Sergio Alexis, doctor. Para Sergio Alexis, perdón. No, todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, es muy importante entonces que cuando interroguemos a los pacientes con dolor de cabeza, interroguemos también si tienen síntomas autonómicos, autonómicos como acompañantes del dolor. Les quiero recordar que la migraña en los niños, se acompaña de síntomas autonómicos. Entonces, un niño puede tener síntomas autonómicos cuando tiene migraña, pero habitualmente son síntomas autonómicos, habitualmente más bilaterales, pero pueden ser en un solo lado. Entonces, recuerden ese dato. Los niños pueden tener, casi como de rigor, síntomas autonómicos acompañantes de migraña. Pueden ser uni o pueden ser bilaterales. Muy bien. ¿Qué más? Sí, de mi parte será todo. Sigue mi compañera Karen con el hemicrania. Ok, a ver, Fernanda, ¿estás aquí? No, ¿verdad? Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? Voy, doctor, ya voy a compartir. Ok. Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien, bueno, pues ya para finalizar el tema de cefaleas, vamos a ver la cefalea hemicránea paroxística, que pertenece al grupo del que ya nos estuvo hablando Alex ahorita en su presentación. Ya va a ser un tema muchísimo más rápido y muchísimo más corto, debido a que Alex ya nos estuvo explicando pues toda la fisiopatología. Y bueno, en cuanto a la cefalea hemicránea paroxística, pues esta es una entidad bastante extraña dentro de las cefaleas primarias, que a su vez esta cefalea pertenece al grupo de cefaleas trigémino-autonómicas, que era la que ya nos estaba hablando Alex, donde este grupo tiene un conjunto de entidades que se caracterizan por dolor unilateral, que está localizado en el territorio que es inervado por el nervio trigémino y que ocurren en asociación con síntomas autonómicos craneales ipsilaterales. Y bueno, esta cefalea, como les decía, va a ser característicamente de dolor unilateral y pues va a tener sus propios síntomas autonómicos craneales ipsilaterales. Ahora, las características distintivas de este síndrome
son la relativa brevedad de las crisis y la respuesta completa al tratamiento con indometacina. Esto es muy importante, ya que ahorita vamos a ver en cuanto a los criterios diagnósticos que si esta cefalea remite con la indometacina, pues ya estamos ante el diagnóstico, o sea, ya la indometacina, si funciona en esta cefalea, nos estaría confirmando el diagnóstico, pero ahorita lo vamos a ver más a fondo. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la cefalea hemicránea paroxística? Tiene dos clasificaciones. Estas dependen de la duración del periodo libre de dolor en ausencia de tratamiento, es decir, el paciente que presenta un dolor y que no se trata y tiene un episodio libre de ese dolor, por medio de este tiempo las vamos a clasificar en si es episódica o si es crónica, donde en la clasificación episódica vamos a tener una presentación de ataques con una duración de 7 días a 1 año, y es muy importante saber que aquí van a estar espaciados por periodos libres de dolor que son mayores de 3 meses, o sea, los espacios libres de dolor van a estar ausentes, bueno, más bien el dolor va a estar ausente por más de 3 meses, a diferencia de la crónica, que esta igual va a tener ataques con duración de 7 días hasta 1 año, pero los espacios de periodos libres de dolor van a ser menores de 3 meses. Esa es la diferencia más marcada entre una cefalea hemicránea paroxística episódica y una crónica. Ahora, en cuanto a la epidemiología, pues bueno, está desconocida, ya que pues como es una de las cefaleas muchísimo más rarísimas que todas las que estuvimos viendo, pues bueno, no se tienen estudios muy específicos, pero en cuanto a la episódica se sabe que afecta por igual a hombres y mujeres, pero pues no se tiene la incidencia y la prevalencia exacta tal cual. En cuanto a la paroxística crónica, esta es muchísimo más frecuente que la episódica, y aquí sí se sabe su prevalencia, que es de 1 por cada 50,000 habitantes. Y aquí sí nos da el dato de que la edad de inicio va a ser muy variable, donde puede estar en un extremo desde los 6 años hasta los 80 años de edad, pero va a tener una media de los 30 a los 35 años, es decir, que entre los 35 años puede aparecer más comúnmente una cefalea hemicránea paroxística crónica. Es importante saber también que aquí la frecuencia es mayor en mujeres que en hombres, con una relación de 3:1, a diferencia de la episódica, que esta nada más se sabe que afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Y pues bueno, nos quedamos con la crónica porque esta es la más frecuente. La episódica pues no se tiene mucho conocimiento de ella y pues no es tan común. En cuanto a su fisiopatología, pues bueno, Alex ya nos estuvo explicando cómo era el proceso de este tipo de cefaleas, pero en cuanto a la cefalea hemicránea paroxística, tal cual hablando de esta, todavía no se conoce la causa que lo origina. Es decir, este tipo de cefalea se va a presentar abruptamente. Les digo, va a tener una aparición de dolor unilateral, va a tener un dolor más intenso, y la localización en la que puede aparecer esta cefalea hemicránea paroxística es principalmente en la región ocular. También puede aparecer en la región temporal, en la maxilar y en la frontal, o, por así decirlo, puede ser supraorbitaria, infraorbitaria, periorbitaria o en la región temporal. Y es importante saber que esto es lo más común en cuanto a la clínica, pero los pacientes también pueden sentir dolor que se irradia hasta el hombro o el brazo ipsilateral, es decir, del mismo lado. En cuanto a los episodios de dolor, va a tener una frecuencia diaria de aparición desde 5 hasta 40 veces, con una media de 11 días. De 11 episodios al día, perdón. Es que aquí le puse media de 11 días. Pero la frecuencia es que al día pueden aparecer desde 5 hasta 40 veces, pero con una media de 11 episodios. Y la duración de estos episodios del dolor
puede ser desde los 2 minutos hasta los 30 minutos por crisis. Aquí es importante también destacar que los ataques de dolor, cuando se presenten, van a ser de forma abrupta, o sea, van a aparecer bruscamente y la duración va a ser muchísimo más corta. Pero también estos pueden ser desencadenados por movimientos de rotación e inclinación de la cabeza, es decir, estos dolores pueden aparecer sin que el paciente esté haciendo algo, o si el paciente está teniendo movimientos de rotación e inclinación de la cabeza, se les puede aparecer o puede aparecer un episodio de dolor. Les decía que los ataques de dolor pues pueden ser espontáneos o desencadenados ya sea por el movimiento que esté haciendo el paciente, principalmente va a ser por rotación e inclinación de la cabeza. Los episodios de dolor de inicio van a ser, bueno, de inicio y cese abruptos, es decir, que así como inician van a terminar rápidamente y van a ir acompañados de fenómenos autonómicos de forma unilateral. Es por eso que este grupo esta cefalea pertenece a este grupo de cefaleas trigeminoautonómicas. Y aquí pues les marco los porcentajes de aparición de estos síntomas, bueno, de estos fenómenos autonómicos, donde la tosis abarca es lagrimeo, un 60%. Aquí yo creo que cuando estaba haciendo mi presentación se movió, aquí me falta un dato, pero el principal fenómeno autonómico va a ser un lagrimeo en un 60%, seguido de la tosis. La tosis va a ser un 33%, aquí ahorita corrijo este dato está incorrecto. También va a aparecer congestión nasal en un 42%, rinorrea en un 36%, y si aquí me equivoqué, perdón, aquí sí la tosis con un 33%, pero quédense con que el lagrimeo es el fenómeno autonómico de forma unilateral que se va a presentar en mayor porcentaje con un 60%, seguido de los demás que están aquí. También otras características clínicas que se pueden presentar es un edema periorbitario, puede también haber rubor facial y miosis. Si se dan cuenta, aquí la clínica es muy similar de la cefalea en racimo de la que nos estuvo hablando Alex. Pero ahorita les voy a decir las diferencias para poder saber en cuanto si estamos ante una cefalea hemicránea paroxística o si es una cefalea en racimo. Y bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos, tanto para la episódica como para la crónica, donde aquí para la episódica se tienen que cumplir al menos 30 ataques que llenen las características de los puntos B a la F, donde el punto B nos dice que los ataques van a aparecer en la zona de la órbita o en la región temporal o en ambos. Y la intensidad de estos ataques es de una intensidad severa y siempre van a ser unilaterales y que sean al menos de 30 minutos de duración, o que los ataques tengan una frecuencia ya sea igual o mayor a 3 episodios al día. Otro punto que nos menciona en cuanto a los criterios diagnósticos es que los claros periodos de remisión entre los episodios de dolor pueden ser de meses a años. El punto E nos marca que el dolor está asociado al menos con uno de los siguientes signos o síntomas en el lado del dolor, es decir, en el área ipsilateral, que eran las que ya estábamos viendo, que es inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, tosis o edema palpebral. Y aparte que exista al menos uno de los siguientes puntos, que no existan datos que sugieran la presencia de causas secundarias, es decir, que no tengamos una causa secundaria que nos esté provocando esta cefalea, o que cuando se haga una historia o el examen físico se sugieran causas secundarias, pero estas sean descartadas con otros estudios, o que si existe una causa secundaria, los ataques de las cefaleas no van a ocurrir por primera vez en relación temporal con esa causa. Y pues es importante destacar que en muchos casos van a responder de forma rápida y absolutamente con el uso de indometacina,
en dosis menores iguales a 150 miligramos al día. Ahorita vamos a ver esto porque es pues el principal método diagnóstico que nos va a señalar si estamos ante una cefalea hemicránea paroxística, ¿ok? En cuanto a los criterios diagnósticos de la hemicrania paroxística crónica, aquí pues debe de haber presentado al menos 30 ataques que cumplan los criterios de la B a la E. Aquí está mal esta tabla, pero bueno. En cuanto al punto B, pues bueno, que existan ataques de dolor intenso unilateral, orbitario, supraorbitario y o temporal, siempre en el mismo lado, y que tengan una duración de entre 2 a 45 minutos, y que la cefalea se acompaña a algunos de los siguientes signos ipsilaterales al dolor, que son los que ya estuvimos viendo: inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, tosis y edema palpebral, y que la frecuencia de los ataques sea más de 5 ataques por día durante la mitad del tiempo, y si bien puede haber periodos de tiempo con menos ataques. Y aquí acuérdense que los periodos de ausencia del dolor, acuérdense que en la episódica eran mayores de 3 meses y en la crónica menores de 3 meses, nada más para que estemos en el mismo canal. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, que era lo que quería señalar, porque es muy similar a la cefalea en racimo, es que pues la hemicrania paroxística es más frecuente en mujeres, porque les digo, acuérdense que la crónica es la más común, la episódica no es tan común, entonces nos quedamos con la hemicrania paroxística crónica, y esta acuérdense que es más frecuente en mujeres, una relación de 3:1, no sé si se acuerdan, pero se los vuelvo a recordar. Aquí las crisis van a ser más breves, pero más frecuentes, es decir, las crisis van a ser de menor duración de tiempo, son máximo 30 minutos, y estas pues van a ser más frecuentes. Y la característica principal de la cefalea hemicrania paroxística es que va a tener una excelente respuesta a la indometacina, cosa que la cefalea en racimo no tiene. O sea, la cefalea en racimo, pues ya nos explicó nuestro compañero Alex, se trata de una forma diferente. Y bueno, aquí les menciono que para el diagnóstico, pues bueno, hay que hacer una buena historia clínica. Es muy importante saber cuándo el paciente inició con estos cefaleas, cuál es la duración, o sea, tenemos que hacer un interrogatorio a fondo, y pues la respuesta a la indometacina nos va a confirmar el diagnóstico. Entonces, para el tratamiento, el inicio va a ser una dosis de 25 miligramos y va a estar se la vamos a dar 3 veces al día, es decir, van a ser 75 miligramos como dosis inicial, repartida en 3 dosis de 25 miligramos. Y después la vamos a incrementar a 50 miligramos 3 veces al día, es decir, 150 miligramos por día después de la primera semana del tratamiento. La dosis de mantenimiento en cuanto a la cefalea hemicrania paroxística puede ser desde los 25 hasta los 150 miligramos diarios, ya depende de la respuesta que tenga el paciente, pero se menciona que hay pacientes que pueden requerir una dosis muchísimo mayor, que puede abarcar hasta los 300 miligramos al día. Entonces, en estos pacientes, pues hay que tener un poco más de énfasis, porque si tienen dosis altas de indometacina, pues bueno, la indometacina puede ocasionar síntomas gastrointestinales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es proteger el sistema gastrointestinal. Entonces, al momento de que también se está dando la indometacina de forma crónica y con altas dosis, pues bueno, hay que acompañarlo de antiácidos o antagonistas H2. Y bueno, esto es en cuanto al tratamiento, al gold estándar de tratamiento, pero otros fármacos que también nos pueden funcionar es el ácido acetilsalicílico, el piroxicam y el veramapilo. Pero estos fármacos no tienen el mismo efecto que la indometacina, entonces pueden ser relativamente buenos, los podemos utilizar, pero el tratamiento principal con el que más remite el dolor en cuanto a esta cefalea hemicrania paroxística va a ser la indometacina, ya que pues ninguno de estos fármacos alcanza el resultado obtenido con la indometacina.
Y pues bueno, eso ya sería todo de la cefalea hemicránea paroxística episódica y crónica, doctor. No sé si quiere Bueno, agregar pues algo. muchas gracias, al contrario, la verdad, qué bonito porque ya ahora, todos ustedes tienen una idea más completa de los tipos de dolor de cabeza que puede haber. Y vean ustedes qué padre está esta pruebita de la indometacina, cuando tienes dolores de corta duración, dolores unilaterales, dolores acompañados de síntomas autonómicos, dolores muy intensos. Vean la prueba tan simple que puedes hacer antes de pedir tomografía, de pedir resonancia, de pedir lo que tú quieras en lo que el paciente hace un estudio. Ya le dice indometacina y seguramente va a llegar al estudio ya sin dolor. Y tú vas a estar muy satisfecho con tu trabajo y el paciente va a estar mejor, con menos síntomas y con menos inquietud y con todo lo que ya nos mencionaron los doctores de estos síntomas. ¿Alguien quiere comentar algo? Mm, ¿La indometacina no podría aliviar otros dolores de cabeza? Claro, sí puede, pero, pero los aliviaría lentamente o, digo, por ahí, a ver, regrésate, por ahí, Alexis presentó una tabla. A ver, Alexis, pon la tabla que pusiste donde venía la respuesta la respuesta a la indometacina. Venía en uno de los renglones abajo. Sí, doctor. A ver, Ponla, por favor, para que la vea el doctor. déjame quitar mi presentación, Alex. Gracias. ¿Quién preguntó? ¿Quién fue el que preguntó ahorita? Yo, doctor Julio. Ah. A ver, vamos a explicarle a Julio. Vean esto. Fíjate cómo esas cefaleas trigémino autonómicas. Ve la cefalea clúster. No responde a indometacina. Ve como el ZUNCT, ese dolor de corta duración. Fíjate, dura de, ¿cuánto nos dijiste? De 5 a 240 segundos. O sea, 240 segundos vienen siendo ¿cuánto? Como 4 minutos. Ujú. O sea, va de 2 a 4 minutos. Fíjate cómo había una máxima que decían los propedeutas antiguos. Decían tiempo, sitio y causa. Tiempo, sitio y causa. O sea, ve el tiempo que tú tienes que evaluar el dolor. Aquí habría un dato, fíjate, todavía que nunca ha mencionado ninguno de los doctores que han participado en ese tema, que es el acmé. ¿Cuándo es el clímax del dolor? Si el dolor ocurre con un clímax a los 20 minutos, a los 5 segundos, pero seguramente que estos dolores en pocos segundos o minutos alcanzaron el acmé. Pero ve, no hay respuesta a indometacina con cefalea en racimos, no hay respuesta a indometacina con el ZUNCT y solamente hay respuesta a indometacina con la hemicrania paroxística. Entonces ya tu trabajo va a ser determinar si el paciente tiene una hemicrania paroxística episódica o una hemicrania paroxística crónica. Y eso ya va a depender, ya nos dijo la doctora, si dura más de 3 meses o menos de 3 meses. Esa fue la diferencia, ¿verdad, doctora? Sí, doctor. Okay. En cuanto a los síntomas, bueno, en cuanto al paciente que esté libre de dolor por más de 3 meses, es episódica, y Ajá. si es menos de 3 meses libre de dolor, es crónica. Sí, porque las dos pueden durar de 7 días a 1 año, ¿verdad? Con los dolores. Sí, así es. Ok, entonces fíjate, ese periodo libre de dolor, si es mayor a 3 meses, si es menor a 3 meses. Si es mayor a 3 meses, entonces sería episódica, si es menor a 3 meses, sería crónica. Pero ve, aquí tienes un ejemplo en donde únicamente responde una de las 3 patologías autonómico-trigeminales, y es la hemicrania paroxística. Entonces te da una pauta padrísima para que tú de ahí en adelante te muevas y tranquilamente le hagas la tomografía, le hagas la resonancia, ves cómo está el hipotálamo, cómo están los ganglios basales, ves que todo está bien, no hay ninguna causa estructural,
Entonces ya te manejas con inhibidores de la bomba de protones, le das pantoprazol y le continúas con una dosis entre moderada y alta de indometacina, cuidando de no llevarlo a una úlcera o a una gastritis y que luego ande sangrando por el tratamiento, ¿no? Pues muy bien, jóvenes. ¿Quién sigue? Sigue mi compañera Paola con continuación de meningitis. Sí, doctor. ¿Sí, verdad? Muy Sería bien. meningitis tuberculosa, sarcoidosis micótica y crónica. Ok. No, pues quieren que descansemos, lo dejamos ahí y continuamos mañana. ¿Les parece bien? Muy bien, doctor. Bueno, jóvenes, entonces, vamos a dejarlo ahí y nos vemos mañana si Dios quiere, ¿no? Muy bien, Gracias, doctor. Muy bien, Muy bien. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Hasta Hasta mañana. Tengan buen día. doctor. Gracias. Buen día.